Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Una vez más con vosotros, y hoy vamos a hablar de la comunicación en todas sus facetas, que es una de las bases del progreso humano. Y hoy vemos cómo la digitalización y la rapidez de nuestros sistemas de transmisión están haciendo que, en un mundo global, la comunicación sea masiva e instantánea. ¿Y por qué no decirlo? A veces excesiva y muchas veces es manipuladora. La aparición de los determinados influencers en redes sociales no es más que una de las muestras de este fenómeno de influencia o de manipulación. Pero la comunicación ha sido y seguirá siendo vital para la formación, de lo que vamos a hablar hoy, y de la educación de la sociedad, y por supuesto de nuestros futuros profesionales. Y esta comunicación se ha tecnificado también al hilo de la creciente digitalización de nuestro mundo. El mundo de las aulas está sufriendo una transformación gracias a la digitalización, como decía. La teleenseñanza, los exámenes online y la inteligencia artificial como ayuda a profesores y alumnados son ya un hecho. Y de ello vamos a hablar, creo, al final con nuestra entrevistada. Y todo ello tiene mucho de comunicación tradicional y de evolución a nuevos medios de enseñanza, tanto en lo físico como en lo técnico. Nuestra invitada de hoy es especialista en comunicación científica y académica, con una dilatada experiencia que le ha llevado a ocupar el puesto de vicerrectora de la Universidad de Nebrija. Ella nos va a contar acerca de su especialización en este tipo de comunicación, nos presentará a su actual universidad, la de Nebrija, y nos ilustrará con su experiencia y desarrollo en este centro acerca de la comunicación y la formación universitaria. Para conocerla mejor, hago una breve introducción. Cristina Villalonga es doctora acreditada en Comunicación y Educación en los entornos digitales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su actividad profesional e investigadora gira en torno a dos ejes: los procesos educomunicativos y el desarrollo de competencias digitales y mediáticas, y en análisis y diseño de metodologías docentes y estrategias de aprendizaje en entornos virtuales e híbridos en un contexto de transformación digital continuo. Cuenta con un máster oficial en Comunicación y Educación en la red y un máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital por la UNED, y es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un sexenio de investigación acreditado por la CNAI y es miembro del Grupo de Cognición, Educación y Diferencias Individuales, CEDI, de la Universidad de Nebrija, y del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, GICID, de la Universidad de Zaragoza. Además, es representante de la Universidad de Nebrija en el Grupo de Trabajo de Formación Online y Tecnología Educativa de la sectorial de digitalización de CRUE Universidades Españolas. Ha sido directora de Global Campus, la Universidad de Educación Digital de la Universidad de Nebrija, y desde septiembre de 2022 es, como hemos dicho, vicerrectora de Educación Digital y Tecnología de la universidad. Así que muchas gracias, Cristina. Tienes un currículum muy largo. No se nos ha olvidado nada, creo. De todas formas, tú nos vas a contar un poquito. Primero vamos a empezar a hablar un poquito de tu vida. Cuéntanos cómo fue esa vocación. Me decías que no tienes a periodistas pero me contabas de tu pasión por el periodismo. Eso es lo que quiero que nos cuentes. Cuéntanos un poco cómo han sido esos primeros años, dónde estudiaste, si quieres, y en qué universidad te has formado. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer tener este ratito para charlar sobre comunicación digital y sobre comunicación en estos nuevos entornos digitales. Así que nada, bueno, yo realmente estudié comunicación de alguna manera de forma vocacional, porque yo creía que sería algo, que esa profesión sería algo que a mí me llenaría y que me divertiría. Es decir, siempre desde pequeña veía lo importante que era, ¿no? Uh-huh. A la hora de explicar cualquier historia, a la hora de presentar cualquier idea, lo importante que era hacerlo de una determinada manera. Podría haber estudiado en casa, pues esperaban que yo hubiese estudiado economía o que hubiese estudiado
una ingeniería y claro, pues el día que llegué dije, no, es que yo quiero estudiar periodismo. ¿Estudiaste en Barcelona? Estudié en Barcelona, soy de Barcelona, soy de un pueblecito cercano a Barcelona que se llama Vilassar de Mar y llevo 15 años aquí en Madrid y bueno... Y no se te nota nada el acento catalán. No, lo he perdido. Sí que en casa hablamos catalán porque mi marido también es de allí, pero no, la verdad es que casi todo el día hablando en castellano, pues al final se te pierde un poquito el acento. Y nada, pues estudié periodismo y disfruté muchísimo la carrera, la verdad. Hubo una experiencia universitaria fantástica, además muy práctica, y yo creo que lo que me dio, ¿no?, la carrera es luego, me abrió las puertas a trabajar en ámbitos que yo no creía, ¿no? Estuve trabajando en temas de comunicación científica, en comunicación en diferentes ámbitos, pero yo creo que una experiencia que me cambió fue trabajar en el Hospital Clínic de Barcelona, en el ámbito de la comunicación y de la salud laboral, en esas campañas que teníamos internas de comunicación. Y pensé que sería interesante seguir formándome en esto de la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación científica? Bueno, para mí, y bueno, en general para la sociedad, la ciencia es un vector imprescindible de progreso, de conocimiento y lo que pasa es que muchas veces esos lenguajes suelen ser un poquito técnicos, ¿no? Y es necesario todo este bagaje científico, todo ese trabajo de laboratorio en todos los sentidos, ¿eh? Cuando digo trabajo de laboratorio me refiero a un sentido amplio. Hacerlo llegar a toda la sociedad. Es lo que llamamos divulgación. Fácil, ¿no? Y divulgativo. Efectivamente. Lo que hacemos aquí, con este Efectivamente. programa. Divulgar, el hacer llegar el mensaje para cualquier persona, ¿no? Es verdad que yo mi vocación era dedicarme a esto de la divulgación científica y de hecho me vine a Madrid con la idea de hacer el máster en comunicación científica, pero bueno, cambió un poco la estrategia y finalmente me dediqué a temas de comunicación educativa, ¿vale? Desde un punto de vista también científico, porque la formación al final nos tenemos que basar, ¿no?, también en investigaciones. Esto en la universidad lo defendemos muchísimo. Tiene que haber una docencia de calidad, pero tiene que haber una investigación de calidad, que es la que nos permite descubrir cosas nuevas, avanzar, con lo cual es importante trabajar, tener unas habilidades comunicativas para poder transmitir correctamente esos conocimientos y activar lo que necesitamos activar en nuestra audiencia, en nuestros aprendices, para que el mensaje se entienda bien. Esa es un poco la idea. Con lo cual, cuando me mudé aquí a Madrid, y hace bastantes años, ¿no?, como te decía antes, hace 15 años, pues de manera totalmente casual cursé el máster de Comunicación y Educación en Red de la UNED, que fue también una experiencia brillante y tengo de allí buenísimos compañeros que todavía tenemos relación y buenísimos maestros, ¿no? Que de alguna manera yo como había estado trabajando en diferentes ámbitos me había desconectado un poquito de esa vertiente tan comunicativa de mi formación y me reenganchó otra vez a esta necesidad, ¿no?, de trabajar los lenguajes, de trabajar los medios, etcétera. Y ahí es donde descubrí esa vertiente educomunicativa, ¿vale?, que es de alguna manera esa manera de unir los dos mundos, la comunicación y la educación, para poder formar, para poder alfabetizar en todos los sentidos, ¿vale? Cuando hablamos de alfabetización, en general estamos hablando de una alfabetización clásica, pero en el ámbito actual es necesario hablar de una alfabetización digital, ¿vale? Y en ese proceso de alfabetización digital es importante descubrir, ¿no?, cómo se construyen los medios, cómo se construye el mensaje, es decir, la comunicación, todos los componentes de la comunicación que van mucho más allá en un entorno digital de esa relación uno a uno o de ese lenguaje verbal que estemos utilizando, etcétera. Si quiero resumir, nunca has trabajado como periodista. Realmente no. Nunca. Jamás, porque cuando Empezaste salí... en los hospitales, ¿no?, trabajando ya en tipo de comunicación corporativa en el fondo, ¿no? Empecé trabajando, bueno, mi primera relación laboral en el ámbito fue como becaria, ¿no? Y además pensar que yo terminé la carrera
en 2006, 2007, una época complicada aquí en España y como muchos periodistas pues empecé de becaria y trabajé en radio, trabajé en prensa y trabajé en el ámbito corporativo, ¿vale? Lo que se llama la comunicación empresarial y los gabinetes, los clásicos gabinetes, ¿no? de comunicación y nunca, realmente me cuesta definirme como periodista porque tengo mucho respeto a la profesión y nunca haber ejercido pues me da respeto. O sea, me gusta más definirme como comunicadora que no como periodista por el respeto que tengo a los periodistas y porque nunca realmente ejercicio. Y es una profesión muy, muy seria y creo que son palabras mayores, ¿no? Vale, siguiendo la formación, ¿no? Y la comunicación científica, ¿cómo dirías tú que ha evolucionado? ¿Cómo has visto tú evolucionar en estos años el tema de la formación, sobre todo a través de la digitalización, lo que vivimos hoy en día, exámenes online? Ah, vosotros tenéis un montón, luego nos cuentan de la universidad, pero vosotros también tenéis un montón de alumnos que están fuera de Madrid y que estudian también en vuestra universidad. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cuál ha sido tu percepción durante todos estos años que te has dedicado a este trabajo? Bueno, yo creo que son ámbitos diferentes, ¿eh? El ámbito de la comunicación científica es un ámbito muy concreto, ¿no? Hay muchos medios especializados que lo hacen muy, muy bien, ¿no? Yo cuando trabajaba en el hospital, pues realmente entender las investigaciones que se están haciendo, qué impacto van a tener a la sociedad, cómo lo explicamos de una manera adecuada, etcétera, pues es un ámbito pues muy concreto y muy específico de la comunicación científica, de cómo hacemos esa divulgación que antes comentábamos, y por otro lado es todo lo que hablamos de comunicación digital. ¿Vale? Comunicación digital que aplicamos en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. En los últimos años ha evolucionado muchísimo, centrándonos en lo segundo, en lo que yo realmente he estado trabajando y he estado investigando esta última década, ¿no? O más de esta última década. La formación online, que se le conoce así tradicionalmente, realmente ha cambiado mucho. No es algo tan nuevo como de lo que se suele hablar, ¿no? El otro día hablaba con mis alumnos y me decían, bueno, es que yo les preguntaba, ¿qué creéis que cambió realmente o qué hito fue el que cambió la comunicación digital? Lo que me dijeron, pensad que también son chicos y chicas de 19 años que están en segundo de carrera, dijeron el COVID. La pandemia lo cambió todo. Es verdad que cambió muchas cosas. Ahora, veníamos, ¿no? Ya de muchos años de desarrollo de Internet, de cómo se ha ido trabajando las redes, sobre todo en España, ¿no? Que ha habido esa penetración, ¿no? En diferentes sectores. Fíjate, nos sorprendió a todos la capacidad que tenía en aquel momento las videoconferencias. ¿Te acuerdas? Al principio, no mucho antes, ¿eh? No teníamos rapidez suficiente, los programas no estaban optimizados y hablaba uno y luego hablaba el otro, si estaban interfiriendo varios no llegaba la comunicación al mismo tiempo. Y ahora con los programas, con Zoom, Teams o cualquiera de los que quieras utilizar, gestionan muy bien lo que son los canales de audio, de vídeo y la gente, y realmente puedes interactuar. O sea, es como si estuvieras casi en el mismo sitio. Y claro, lo que tú dices, lo descubrimos durante la pandemia, que ya estaba preparada la infraestructura, pero que todavía la gente no se había lanzado, pero no había más remedio que utilizarla, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero llevamos mucho trabajado. Nosotros en la universidad, ¿no? Porque pues yo en la UNED, que es donde me doctoré, y bueno, con mi directora de tesis, que es maravillosa, que ahora es una vicerrectora importante de la Universidad de Zaragoza, con los grandes maestros que he tenido en la UNED, de grandes maestros educomunicadores, ¿no? Que ya en los años 70, 80 hablaban de educomunicación, de la tele educativa, de la radio educativa, porque esa educomunicación basada en medios no es una cosa puramente digital, sino que cogemos fundamentos de la enseñanza de los medios y las llevamos al ámbito digital. Cogemos fundamentos básicos de comunicación y lo adaptamos, lo llevamos al entorno digital. Todo este trabajo que allí hicimos, ¿no? Era un trabajo muy innovador, porque además hablo de la experiencia del máster que hice en la UNED. Era una experiencia
muy, muy innovadora porque realmente rompíamos con las relaciones clásicas, ¿no? de curriculares, ¿no? De relación profesor-alumno en el sentido de clases magistrales, todo era muy, muy, muy práctico, muy colaborativo, realmente construíamos las teorías de manera conjunta y a mí eso me abrió la mente muchísimo, decir, es que podemos hacer cosas increíbles. Y dio la casualidad que en esa época yo entré a trabajar a la Universidad de Nebrija. Para mí Madrid es Nebrija, debo decir, porque siempre lo cuento. Pero cuando viniste a Madrid ya empezaste a trabajar ahí o tuviste sí, directamente, ¿no? Me mudé un 9 de enero. Después, era la primera vez que me independizaba de casa, o sea, me vine de vivir de casa de mis padres a Madrid, me mudé un 9 de enero y el 7 de febrero ya estaba trabajando en la Universidad de Nebrija. Con lo cual hice unas cuantas entrevistas, yo no sabía, era un poco, bueno, esa inocencia de la juventud, decir, bueno, pues venga, vamos a probar, y es un proyecto que me atrapó porque tiene mucha magia, es una universidad con mucha magia, pudimos construir toda la parte de formación online desde cero, confiaron, ¿no? En un equipo muy joven que estábamos investigando con muchísimas ganas, con capacidad también, porque en aquella época pues estábamos completamente volcados, ¿no? En crear un modelo de formación online humanista, que es lo que caracteriza a la Universidad de Nebrija, humanista, basado en la persona, en el que la tecnología nos ayuda. Y yo soy gran defensora de esa tecnología transparente. Cuando te preocupa más el botón o el dispositivo que lo que estás diciendo, la tecnología se ha convertido en una barrera. Cuando la tecnología es transparente y te centras en lo que te tienes que centrar, ahí es cuando has llegado al éxito. ¿Cómo ha sido tu carrera dentro de la universidad? ¿Cómo empezaste hasta Pues, ser vicerrectora? Pues bueno, una carrera fantástica. Ha sido, bueno, yo estoy muy, muy agradecida a la universidad, muy agradecida primero de la confianza como institución que han tenido siempre en mí y luego pues los diferentes jefes que he tenido, que la verdad es que he tenido mucha suerte y he podido aprender muchísimo y la gran oportunidad de poder formar parte de ese proyecto. Para mí no es un trabajo, quiero explicarme en esto, es un proyecto. Y yo creo que hay pocas cosas tan motivadoras como proyectos educativos, en los que lo que tú haces cambia la vida de las personas, ¿no? Es decir, estamos acompañando a chicos y chicas muy jóvenes que inician. Estoy desarrollando la sociedad del futuro. Claro, y eso es muy, a mí me ilusiona muchísimo. Y yo cada día, me comentaban el otro día una persona de mi equipo, vienes súper contenta, digo, es que cómo no voy a venir súper contenta, hombre, claro que estoy cansada, que necesito vacaciones, que me gusta estar con mis niños, que tengo 2 niños pequeños, pero el proyecto es tan ilusionante que merece la pena, ¿no? Entonces hablábamos tú y yo, ¿verdad? La importancia de disfrutar trabajando y no estar mirando el reloj a ver si me voy a casa, ¿no? Totalmente, yo sí que creo que tiene que haber esa tensión, ¿no? Estrés positivo. Claro, estrés positivo, de venga, vamos a hacer esto otro, tal, y no quedarnos como dormidos, ¿no? También es verdad que mi ámbito es un ámbito que da mucho juego, es innovaciones, hacer proyectos, pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿no? De cómo empecé yo en Nebrija, pues mira, empezamos con una unidad muy pequeñita dentro de la Politécnica, de la Escuela Politécnica de la Universidad. Yo ya había trabajado en la Politécnica de Barcelona, de becaria, como te comentaba antes, y empezamos con unos cursos online, los primeros cursos online, y aquello pues veíamos que tenía tirón, había una atención muy personalizada, nos estábamos diferenciando porque realmente estábamos muy enfocados en ese acompañamiento tan necesario, porque la formación online es dura para el estudiante. El estudiante en general no decide, voy a hacer un máster online porque me encanta hacerlo online. En general, es otra cosa, tengo otras responsabilidades. Localización, desplazamiento. Efectivamente, responsabilidades profesionales, responsabilidades familiares, cualquier tipo de circunstancia, ¿no? O esa limitación geográfica, con lo cual es bastante duro. Y luego, por otro lado, requiere ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de ponerte cada día, etcétera. Y para nosotros lo que es importante es siempre tener ese acompañamiento, que sepas que puedes llamar aquí
y siempre te vamos a atender, por supuesto, que te vamos a hacer ese seguimiento, que los profesores van a estar por ti, eso es un poco la idea. Y empezamos con unos cursos que eran unos cursos de adaptación a grado, y eso fue creciendo. ¿Tú qué puesto ocupabas cuando entraste? Pues yo empecé como gestora de los cursos. Enseguida, también por la formación que estaba desarrollando en la UNED y por el proyecto que estaba trabajando en la UNED, fui coordinadora de metodología. ¿Esto qué era? Esto era una figura que formaba en el ámbito metodológico en los entornos digitales. Es decir, vas a dar tus clases online, pues esto cómo lo organizamos, cómo tiene que ser el contenido, cómo tienen que ser las sesiones síncronas, cómo tiene que ser la evaluación, cómo tiene que ser toda la parte de actividades, toda esa definición metodológica la hacíamos desde mi área, ¿vale? Y luego también esto coincidió con un gran cambio que hizo la universidad y que yo estuve en ese proyecto, y la verdad es que siempre lo recuerdo con cariño, y es que implementamos el LMS, la plataforma, ¿no?, de educación digital de la universidad. Lo implementamos en 2012 y bueno, dimos formación, porque éramos un grupito muy pequeñito, formación a todos los profesores y a todo el mundo, era formación. Hicimos todas las guías, la verdad es que nos lo pasamos genial. Y luego era muy bonito el ver cómo profesores de todos los ámbitos se involucraban en esto, tenían ganas de aprender, experimentaban, empezamos con las jornadas de innovación, compartían las buenas prácticas, y eso pues era, la verdad es que muy enriquecedor, ¿no? Y profesores de termodinámica a profesores de cualquier otro ámbito, ¿no? También es verdad que en aquel entonces el tamaño de la universidad no era el que es ahora, ¿no?, ni el número de facultades que había, etcétera. Pero aquel proyecto fue genial, primero porque me permitió trabajar con todos los profesores de la universidad, y luego porque realmente establecimos unos marcos muy interesantes en referencia a la formación online. Luego de ahí ya estuve como coordinadora, pues no recuerdo, 3, 4 años, creo. Y luego ya cuando me doctoré, pasé a llevar la subdirección del departamento. Teníamos una directora que la verdad es que ella hizo un trabajo magnífico, Leire, de impulso, ¿no? Yo siempre he sido muy hormiguita trabajando, muy de hacer, muy perfeccionista, a veces excesivamente perfeccionista. Tiene que estar perfecto, ¿no? Y ella era mucho de pensar a lo grande, ¿no? Pues no, pensar, esto ya lo tenemos controlado, venga. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Bueno, todos los jefes que he tenido, Juan Antonio también, bueno, cantidad de jefes. Y bueno, en un momento dado hubo un cambio de organización de la universidad, y asumí la dirección de Global Campus, que es la unidad de educación digital de la universidad. Bueno, ha pasado por diferentes nombres, ¿no? Porque al principio era formación online 100%, y luego pues el tema de formación online, sobre todo con la pandemia, ya empezamos a hablar de educación digital. Llevas 3 años, dicho, ¿no? Y de vicerrectora, sí, empecé en septiembre ahora era 3 años. Lo tengo muy presente porque esto, bueno, perdonad la anécdota personal, bueno, la universidad, ya os digo, siempre ha apostado por el talento, y yo me he sentido muy reforzada, ¿no?, en todos los proyectos que hemos estado, pero curiosamente yo promocioné mis últimas semanas de embarazo de mi segundo hijo, y de hecho el 6 de junio cerré pues el acuerdo del vicerrectorado, y bueno, la verdad es que fue bastante bonito. Estaba hablando con la secretaria general, vino a mi casa porque yo estaba de 35 semanas más 5, y de hecho ya se fue, y yo pensé, bueno, me estoy poniendo de parto. Hablamos de vicerrectorado, de la organización tal, y pensé, me estoy poniendo de parto, y se fue, y al rato pues me fui al hospital y tuve a mi segundo Hablemos hijo. Un poco de eso, de conciliación familiar. ¿Qué recomendación le darías tú a las mujeres que trabajan? ¿O cuáles han sido las ventajas o tus casos de éxito?
A ver, claro, lo más importante para cualquier madre y cualquier padre, yo creo que son sus hijos, evidentemente, tu familia. Sin embargo, yo para mí, es que creo que viene un poco dentro de mi filosofía, ¿no? Eh, Todo mi desarrollo académico, científico, profesional, ha estado siempre todo muy relacionado, ¿no? Con lo cual, creo que siempre tiene que haber espacio para la familia, evidentemente, ¿no? Yo tengo la suerte que tanto mi marido y yo nos dedicamos al mundo de la universidad. Él tiene un poquito más de flexibilidad que yo, pero es que yo creo que no es incompatible. O sea, no, creo que no, nadie tiene que renunciar a su carrera profesional por el Yo hecho estoy de tener convencido de que tu no, familia. no deberéis, porque además los hijos no son. Yo siempre digo que los hijos no son nuestros, son suyos. Al final Claro, ellos hacen su vida. no, claro, y Y llega un momento en el que hay muchas mujeres que al final quieren prolongarlo más, ¿no? Pero al final es un peso para los hijos, por los hijos en el momento que quieren independizarse. claro, yo la verdad es que primero que vamos, ellos están acostumbrados a vernos investigar en casa, a vernos a trabajar en casa. También es verdad que hemos sido padres en un contexto un poco especial, ¿no? Porque mi hijo el mayor nació en noviembre de 2019, eh, con lo cual nos confinaron estando yo de baja de maternidad. Y fue un momento extrañísimo, ¿no? Porque primero madre primeriza, qué miedo, ¿no? Un bebé 3 meses. Y que tengas que ir a urgencias en ese momento. Claro, me acuerdo de la revisión que tuvimos que hacer de los 3 meses, salir de casa que te daba pánico, pues a ver, no es una situación normal. Y luego, claro, en mi caso, en el tema de la pandemia, pasamos a dar todas las clases online y todo, gran parte de ese Te trabajo. facilitaba esa vida, evidentemente. Claro, y gran parte de ese trabajo lo asumió mi equipo, porque yo era en aquel entonces la Sí. directora de... Si te entiendo bien, tú no piensas que sea tan limitante la familia y el trabajo para una Yo, mujer. yo creo que no, vamos, es que siempre, además, en nuestro caso también tenemos bastante flexibilidad. Es decir, si necesito estar con mi hijo, estoy con mi hijo, pero con total normalidad. Además, también el tener claro cuáles son tus objetivos y ser bastante ejecutivo trabajando. Es Ujú. decir, oye, yo llego a trabajar y si ese día me tengo que ir antes, porque es que yo ya sé lo que tengo que hacer, con lo cual me pongo, lo hago y si no lo termino, pues nada, me voy con el peque y luego sigo. Es que, Entiendo que compartir tareas con el marido también es importante, ¿no? bueno, claro, es que él es maravilloso, él es maravilloso, él no es, esto es un proyecto de familia y estamos los dos dedicadísimos, claro. Además que están en edades muy bonitas. Yo creo que has dicho una palabra que la digo yo siempre con la gente, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que se desencanta rápidamente, ¿no? De lo que es el matrimonio. Y la verdad es que si no tienes un proyecto de futuro en común, se hace muy difícil. No, Porque hay no, momentos claro. complicados, muy complicados. Y si al final no tienes un proyecto en común que es más importante que los problemas que van a surgir, porque surgen entre familias, padres, madres, suegros, suegras y los hijos que dividen también bastante, la educación de los hijos es complicada. Si al final no tienes un proyecto de familia y de futuro, es difícil, aguantarlo. No, y claro, y entenderte, ¿no? No, nosotros es que, a ver, evidentemente surgen problemas, lógicamente. Ahora, también es como te lo tomes. Yo siempre agradezco mucho el carácter que me dieron, que me ha dado la naturaleza, ¿no? De estar tranquila y tampoco enfadarme en exceso, ni indignarme nunca en exceso. O sea, quiero decir, todo tiene su explicación. Y Ujú. cuando una cosa no la tiene, ya son temas que se te escapan. Tú me decías una cosa para acabar, que nos vamos a ir a un pequeño descanso. Un buen académico no es un buen gestor necesariamente. Cuéntame qué es eso. Totalmente. Y el liderazgo, un poco en qué consiste. 2 minutos. Sí, Ahora. vale. A ver, yo que vengo, ¿no? Del ámbito académico, para mí fue imprescindible hacer, bueno, que la universidad organizaba un curso de alta dirección de universidades, ¿no? Ujú, Porque ser buen académico no quiere decir que lo gestiones todo perfectamente, necesitas otra serie de habilidades. Y ujú. yo tuve la suerte de tener esa formación, que además es un curso de especialización de 30 créditos, que me ayudó, ¿no? A llevar equipos, a desarrollar, ¿no? Esa parte de liderazgo, el hacer un plan estratégico
plantear una estrategia, plantear unos objetivos que sean medibles, una serie de competencias que te ayudan a la hora de dirigir equipos. Yo desde que empecé, pues estando en un equipo de trabajo súper pequeñito que comentábamos antes, ahora que dirijo un área de más de 50 personas, claro, he aprendido mucho y me he equivocado mucho porque cada perfil es diferente, necesita una gestión diferente, con lo cual hay que ir aprendiendo. Lo más importante es gestionar personas. Totalmente. Muy bien, pues si te parece, hacemos un pequeño descanso y volvemos ahora. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Cristina, yo creo que ha llegado el momento de que hablemos desde tu posición de vicerrectora de la Universidad de Nebrija, de que nos cuentes cuántas sedes tenéis muchas, cuántos alumnados, qué tipo de formación hacéis y un poco la historia, ¿no?, de la universidad. Bueno, pues mira, la Universidad Nebrija va a cumplir este 2025 30 años como universidad privada. Y la verdad es que en esos 30 años, claro, la evolución ha sido espectacular. Sí que es verdad que desde el principio ha sido una universidad muy innovadora, muy emprendedora, y en parte es por el propio presidente el empuje que tiene, ¿no?, y cómo ve él toda la educación, ¿no? Explica siempre una cosa muy curiosa y que a mí me parece... Es una universidad totalmente privada, ¿no? Es privada, sí, además somos... ¿Quiénes son los dueños? ¿Puedes saber? Bueno, hay un presidente, es una empresa, es una universidad familiar. Y siempre lo dice, ¿no?, que defender, ¿no?, esa autonomía que tenemos y esa independencia que tenemos a todos los niveles, ¿no? No formamos parte de ningún fondo de inversión, somos completamente independientes y eso te da esa libertad de centrarte en la ciencia, en la investigación, en la docencia y siempre teniendo muy en cuenta el tejido empresarial, el tejido gubernamental. No estamos desconectados de lo que es el mundo empresarial o el mundo institucional. Decís que lleváis desde 10 años, ¿no? O más. ¿Cuántos? No, 30 años, sí. Sí, el origen es... El impulso más importante fue durante la pandemia, ¿no? Bueno, ha sido bastante progresivo. La universidad ahora tenemos 6 facultades. Ha pasado de ser una universidad centrada en algunas áreas a ser una universidad generalista porque tratamos prácticamente todos los ámbitos y bueno, este año por primera vez superamos ya los 15.000 estudiantes en titulaciones oficiales. Cuando decimos titulaciones oficiales nos referimos a titulaciones de grado y de ¿De dónde son máster. los estudiantes? ¿También de extranjeros? De todo. A ver, los estudiantes presenciales pues suelen ser españoles, aunque ya tenemos el 30% de alumnado internacional. O sea, sí, tiene una vocación bastante internacional la universidad. Piensa que en origen nosotros venimos de ser un centro de estudios hispánicos, de enseñar español. Con lo cual, esa vocación internacional de acoger estudiantes internacionales que vienen aquí a España a aprender español, vienen a Madrid a no solo aprender español, sino a vivir también la experiencia de Madrid. Así empezó. Sí, toda la parte cultural, la parte lingüística, pues estamos muy vinculados, ¿no?, con el ámbito internacional desde siempre. Y ese fue el origen, pero luego, evidentemente, hasta nuestro grado en medicina, ¿no?, que íbamos impartiendo estos 2 últimos cursos, pues hemos pasado, ¿no?, hemos ido progresando en todos los ámbitos. Volviendo a la digitalización, ¿cómo has vivido o cómo es esa...? Porque entiendo que las plataformas digitales que tenéis ahora las habéis desarrollado casi estando tú allí ya. Porque Bueno, supongo que al principio son propias, ¿no? No lo tenéis subcontratado, ¿no? A ver, ahí hemos vivido, ¿no?, diferentes etapas en el ámbito de la digitalización. Durante muchísimos años, también un poco por el propio tamaño de la organización y por incluso una cuestión filosófica, ¿no?, se apostó más por el desarrollo propio y teníamos aplicaciones propias, pero en los últimos años y desde el vicerrectorado hemos cambiado un poquito esa manera de trabajar.
Creemos que ahora también por la propia evolución tecnológica que ha habido, hemos ido a soluciones de mercado y centrarnos más en las integraciones, ¿no? La verdad es que el equipo que el equipo que tengo es un equipo maravilloso, maravilloso. Uno de los objetivos que nos pusimos fue profesionalizar el equipo de tecnología, porque mi vicerrectorado tiene 2 ámbitos. Tiene el ámbito de la educación digital, que es toda esa parte de innovación, uso de herramientas para enseñanza y aprendizaje y la investigación, innovación docente, creación de contenidos digitales, todo el ámbito más de innovación y educación digital, ¿no? Y también de adopción de la tecnología, porque la tecnología, por el hecho de tenerla, no quiere decir que la utilices bien o que tengas esa competencia digital, con lo cual ese área que yo controlaba más, porque venía de ahí, es mi ámbito de investigación, con lo cual yo me siento cómoda en el ámbito de educación digital. Ahora bien, el ámbito tecnológico, cuando empezamos con el vicerrectorado, ya había iniciado un cambio, ¿vale? El área había iniciado un cambio con la directora, con la directora que estaba liderando el proyecto, y ahí pues hemos profesionalizado toda el área, ¿no? Hemos buscado perfiles dedicados, ¿no? a aplicaciones de manera concreta, hemos ido a la nube, hemos cambiado todo, hemos puesto mucho el foco en los datos, hemos creado una unidad de datos específica, un grupo de trabajo de gobierno de los datos, un grupo de trabajo de inteligencia artificial, una comisión de innovación docente, una comisión de inteligencia artificial también. O sea, realmente ese ámbito en el que yo no me sentía tan cómoda porque no era mi ámbito natural, ¿no? Yo venía del ámbito de la tecnología aplicada a la educación, pues la única manera de sacarlo ha sido teniendo un magnífico equipo y un equipo especializado. Y realmente con esas competencias. ¿Cómo se apoya a los profesores y cómo se les forma? Porque hemos visto, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo hablaba yo contigo, ¿no? La clase online necesita una serie de habilidades, ¿no? Sí, por parte de los profesores. el ámbito, o sea, el área de educación digital lo que hace precisamente es formar y acompañar al profesorado y al alumnado. Esto que se dice de nativos e inmigrantes digitales. Bueno, el propio autor, Prensky, que hablaba de los nativos e inmigrantes digitales, acabó diciendo no, vamos a olvidar lo de nativos digitales, sí, vamos a olvidar el término y vamos a hablar de sabiduría digital, ¿no? Porque realmente estamos ya todos metidos en esto. Y luego hay una parte que es por el hecho de tú tener la tecnología y de manera instrumental saberla utilizar, no quiere decir que seas competente digital. Con lo cual, es necesario desarrollar esa capacidad crítica, esa capacidad creativa, reflexiva del uso de la tecnología. Y no tienes por qué utilizar toda la tecnología. Es que, de hecho, yo defiendo que la innovación no tiene que pasar por tecnología. Tú puedes tener unas estrategias educativas maravillosas sin tecnología. Ahora bien, puedes tener unas estrategias innovadoras maravillosas con tecnología también. Y en el ámbito online hay ese acompañamiento. Pero a nosotros nos ha pasado un poco, no quiero ser pretenciosa, ni mucho menos, como Prensky, ¿no? Que hemos superado esa parte de online presencial. Nuestros profesores todos utilizan el campus virtual. Todos. Y a mí me emociona mucho porque si recuerdas que te comentaba, ¿no? Que el primer proyecto en el que estuve fue la implantación del LMS, del campus virtual, me emociona ver pasar por las aulas con los campus tan maravillosos que tenemos, ¿no? Tan bonitos, aulas tan grandes, ¿no? Con tanta luz, y ver el campus virtual siempre proyectado. A los que no lo saben, ¿qué es un campus virtual? Un campus virtual es una plataforma. Es una plataforma de... Yo siempre lo digo, nosotros tenemos 4 campus en la universidad. 3 campus urbanos y un campus en La Berzosa. Tenemos un campus en Madrid Princesa, Madrid Arturo Soria, Madrid San Francisco de Sales, que yo estoy ahí ubicada precisamente. Un campus maravilloso, si tenéis oportunidad de pasar por allí. Físicos. Físicos. Ahora bien, por donde pasan más usuarios al día es por el campus virtual, que pasan unas 20.000 personas. Entonces, cuando lo piensas así, ya dices, uy, cuando tenemos que tocar algo, ya te lo piensas un poquito, ¿no? Pasa mucha gente. Y veo un campus virtual ahí que tengo, un entorno educativo. Claro, es un entorno educativo. Primero,
tú ya entras, que ahí trabajamos mucho para que la propia plataforma pues te dé los buenos días, las buenas noches, las buenas tardes, porque ante todo no hay educación, y estés en la parte del mundo que estés, te va a dar la bienvenida. Y una vez entras, tú tienes diferentes entornos, ¿no? Tienes un entorno general de la universidad, con información de la universidad, información sobre los procesos, opciones para poder contactar con la persona que tú quieres, etcétera, y luego los entornos de cada asignatura, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de elementos. Tenemos un área de idiomas. Tenemos una herramienta y una aplicación para aprender idiomas más allá de los que impartimos en la universidad, para cualquier tipo de usuario, es decir, seas profesor, seas alumno, seas gestor y te apetece aprender japonés, pues, y tienes ganas de hacerlo a través de un formato digital, pues puedes hacerlo, ¿no? Y es un campus, pues eso, que tú puedes desarrollar tu actividad académica a través de esta plataforma. Los alumnos que cursan de modalidad presencial, pues lo tienen como apoyo, porque la actividad académica se da en el aula física. Los que cursan totalmente online, pues ese es su espacio de trabajo. Y la verdad es que es muy bonito en esas experiencias online, cuando llevas todo el curso, ¿no? Viéndote, ¿no? Este trocito, y de repente te ves en persona, ¿no? A mí me pasa con los alumnos, te ves en persona y te das, tienes ese momento de corporalidad, ¿no? De darte volumen, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? Hemos hablado tanto, hemos estado trabajando, y entre ellos pasa, entre los estudiantes, han compartido tanto, han estado a horas intempestivas trabajando, que cuando se ven es como un familiar que hace tiempo que no ves, ¿no? Pero no es como las empresas. ¿Tú no crees que de vez en cuando tiene que haber un contacto físico, si es posible, entre el profesor y el alumnado? Eso es lo ideal, claro que sí. Eso es lo ideal. De hecho, está demostrado que el engagement que hay, o la implicación institucional es un poquito diferente, ¿vale? Que si tú no has estado nunca allí, es muy emocionante ese encuentro presencial, muy emocionante. Eso lo manejáis también, entiendo, ¿no? Sí. Para que los profesores puedan quedar con sus alumnos, aunque sean en horas no lectivas o un fin de semana, ¿no? No, o lectivas. Organizamos, bueno, la universidad organiza muchísimas actividades para los estudiantes y para los antiguos alumnos. Hay una comunidad de alumni, nosotros llamamos alumni, los antiguos alumnos, muy grande, ¿no? Y muy activa de esos encuentros, y además se hacen encuentros preciosos No, perdona, Sí, acaba. perdona. No, que se hacen encuentros preciosos de reconectar con aquel compañero que estudiaste hace 20 años. ¿Cómo son los exámenes en digital? Bueno, tenemos diferentes tipos de examen, ¿no? ¿Cómo se controla que no te están copiando? A ver, primero hay una definición metodológica. Yo siempre lo cuento. Uno de los exámenes más difíciles que hice en la UNED fue un examen en el que tenía todo tipo de material. Todo tipo y 2 días para hacerlo. Un examen dificilísimo. Pero, o sea, quiero decir, a nivel metodológico puedes adaptar. Ahora que llevamos a cabo metodologías un poquito más tradicionales, con un examen en el que haya unos tiempos establecidos, pues hay herramientas para ello. Herramientas de proctoring. En nuestro caso, lo que hacemos que sean lo menos invasivas posible, que haya un control simplemente del estudiante que está haciendo el examen, y hay herramientas que te permiten hacerlo. ¿Y que no están copiando? Que no están copiando. Y si copian, pues lo vemos. Lo vemos. Me ha pasado a mí con mi último examen. Porque ves claramente que hay una conducta que es irregular, ¿no? Pues que ves que a lo mejor está mirando demasiado, o si llevas gafas y se refleja un teléfono, pues estás viendo que no me gusta acusar de copia, sino de haber una irregularidad. Y no podemos dar, evidentemente, el examen como válido. O sea, realmente tú no ves grandes diferencias, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Con respecto a la presencial, ¿no? Claro, sí, totalmente. Es una opción validísima, con el mismo rigor académico, con profesionales y profesores de alto nivel. En nuestro caso, apostamos mucho por profesionales del sector, que den clase, más allá de los profesores permanentes que tenemos, evidentemente, pero sí que creemos que tiene que haber esa conexión profesional también. Si quieres empezamos a dar un poquito de giro ya, y estamos en nuestro último... Todavía nos queda tiempo, no te preocupes.
Pero yo quería hablar un poco de girar un poco hacia el futuro, ¿no? No solamente ya hemos visto lo que hay ahora, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo os estáis preparando vosotros para el futuro? ¿Cómo ves la inteligencia artificial? Que también afecta también a todo esto que decimos, porque uno que esté en casa con la inteligencia artificial ya no tiene que copiar ni mirar el teléfono, se lo van a decir directamente en el oído, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? También es una ayuda muy importante para los profesores, ¿no? Como A hemos ver, visto en algún otro programa. O sea, ¿cómo lo ves tú todo este futuro? ¿Cómo os estáis preparando vosotros? la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, bajo nuestro punto de vista. Con lo cual, nosotros hemos optado por, vamos a enseñar a utilizarla, ¿vale? Ujú, Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, por un lado, es una tecnología todavía, todavía a nivel institucional difícil de implementar de manera generalizada, ujú, ¿vale? Y luego en Europa tenemos un problema importante con toda la parte de los datos, dónde se ujú, almacenan los datos, dónde quedan guardados, qué tipo de protección tienen, etcétera, ¿vale? Nosotros, como estamos trabajando a día de hoy, lo que estamos haciendo es, por un lado, claro, nosotros la inteligencia artificial la tenemos que aplicar en 3 ámbitos: en el ámbito ujú, de la gestión, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la docencia. Esto por parte de nuestros profesores, nuestros gestores, etcétera. Y luego, por otro lado, el cómo la están utilizando los estudiantes, que los estudiantes la utilizan y la utilizan a diario, ¿vale? Lo primero, formación. Esto es lo que hay. Estas son las herramientas que hay. Esto es lo que son capaces de hacer estas herramientas. Esto es lo que no son capaces de hacer estas herramientas, ¿no? Y llevamos un par o 3 de cursos formando ya intensamente en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico, donde vemos que realmente nos ayuda en el ámbito de la gestión. En el ámbito de la gestión sí que nos está ayudando. Actas de reuniones, temas de búsqueda, procesos, sobre todo. tema de procesos, todo el ámbito de la gestión interna nos está funcionando muy bien. Luego es verdad que cuando estás muy acostumbrado a corregir trabajos, eh, ves que el trabajo no... Puedes llegar a sospechar que el trabajo quizás se ha apoyado de manera excesiva en una inteligencia artificial, ¿no? Ya existen herramientas que te reconocen que esos textos pueden Ujú. venir de una inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que, pues como cualquier otra tecnología, hay que formar, nos tenemos que familiarizar con ella, saber para qué, ¿no? Saber utilizarla de forma adecuada, que nos ayude a optimizar procesos que realmente nos agilicen, ¿no? Y nos ayuden en nuestro día a día. Mira, por ejemplo, os comparto una anécdota. Yo tenía que hacer un discurso para el Día de la Mujer y me dijo la compañera, bueno, pues hazlo con ChatGPT, ¿no? Hazlo con inteligencia artificial. Y yo pensé, ostras, es que no quiero, ¿no? Es que quiero hacer algo especial, ¿no? Quiero que el texto sea mío, de cómo lo veo yo, etcétera. Ahora, sin embargo, si tengo que hacer el acta de una reunión, y ya tengo herramientas que me Bueno, es que todo lo va a hacer permiten, automáticamente. claro, ¿para qué voy a estar yo transcribiendo, etcétera? Pero sí, yo creo que la formación. Y luego es verdad que hay una cosa muy importante, y hablo desde el punto de vista institucional, teniendo en cuenta mi visión desde un vicerrectorado, y Ujú. es la calidad del dato. Si no tenemos calidad del dato, todos los procesos de automatización que queramos hacer Y ese es el gran problema de las empresas, de todas las empresas. claro, nosotros que estamos viviendo ese proceso de calidad del dato, yo no es que me quiera resistir a ir a otras tecnologías, pero realmente necesitamos contar con datos de origen curados, que el dato sea correcto, que esté bien, bien trabajado, bien almacenado, correctamente descrito, etcétera. Si no tenemos ese dato bien, todo lo que venga después ya inevitablemente va a no ser del todo correcto, ¿no? En ayuda, por ejemplo, a la formación, ¿cómo lo ves? No va a sustituir a un profesor, pero le puede casi dar hoy en día, tal como maneja el lenguaje la IA, es capaz de Bueno, explicar muy bien ciertos existe, temas. Bueno, claro, de hecho Google, ahora cuando entras en Google, no sé si lo has visto, pero sí, ahora antes de hacerte la búsqueda ya te hacen la búsqueda y te da un paquete claro, de información procesado de lo que tú le has preguntado. claro. A ver, el tema de los asistentes conversacionales,
son una maravilla, porque sí que nosotros, lo que comentaba antes, ¿no? Todo ese acompañamiento, toda esa, el saber a quién tienes que preguntar, te facilita. Si tú tienes una base de datos bien trabajada, bien organizada, etcétera, esos asistentes conversacionales es que son una maravilla, ¿no? Y estamos probando, vamos haciendo pruebas, ¿no? De modelos, cómo aplico este modelo, cómo cambia, evoluciona muy rápido. Ahora ha cambiado, ahora vamos a darle otro enfoque. Pero, a ver, yo creo que sustituir a un profesor, no. ¿No lo ves? Me cuesta ¿No crees verlo. que podamos ver competidores vuestros que no tengan profesores? Yo no lo descartaría, ¿eh? Yo Yo creo creo. que hay cosas que sí que se pueden con la tecnología actual, ¿eh? No creo. Yo soy de los que piensan que estos son ordenadores que van muy rápidos, que además son muy baratos y que acceden muy rápidamente a información y que el procesamiento del lenguaje natural, los algoritmos hoy en día pueden correr en tiempo real y son maravillosos. Y eso es. Totalmente, pero la Pero persona. las personas siempre dan un toque personal. Los cerebros trabajan por asociación de ideas. No son máquinas que están circulando por muchos algoritmos que tengan neuronales. Son máquinas. Yo creo que sí que puede haber una diferenciación, pero hay cosas más donde se ve más la participación del cerebro humano y hay otras cosas en que se ve menos. Evidentemente, la inteligencia artificial va a faltar. Estoy pensando en alto, ¿eh? Yo creo que en el futuro sería muy difícil, hoy en día, sería muy difícil dar una clase, pero no va a poder contar experiencias. Va a ser Claro. difícil, a no ser que las copie y las vaya copiando de otros sitios. Pero no sé, no lo tengo tan claro. Yo creo que llevaría mucho tiempo, pero quizás una amenaza para vosotros. O una evolución para Bueno, vosotros en el futuro. yo Porque lo veo barato es como más barato. un apoyo. Más Un barato es apoyo, más sí. barato. No tienes un sueldo ni una Mm. persona que gestionar. Bueno, yo creo que como apoyo sí, pero la pasión, el sentimiento, la emoción, no sé, quizá lo veamos, quizá veamos a una IA llorando o una IA emocionándose o recordando de forma apasionada una experiencia. Creo que todavía no lo hemos visto, ¿no? Sí, pero Cristina, también tú lo sabes muy bien, porque los tendrás y algunos ya no estarán con vosotros. Hay profesores muy buenos que transmiten eso que tú acabas de decir, emociones, sentimientos, y que causan o producen impacto, ¿no?, en los alumnos, y otros profesores que son bueno, que son gente que quizá no debía haberse dedicado a ser profesor. Y de esos hemos tenido nosotros, y tú y yo, y mucha gente en los colegios y en la universidad. A lo Pero yo mejor, siempre lo cuento. Es verdad que siempre hay algún profesor, como en todas partes, pero mira, con esto que te contaba de la pandemia, que a nosotros nos dieron tantos reconocimientos, la universidad, de cómo reaccionamos, cómo lo montamos todo, esto siempre lo cuento, no hubiese sido posible sin esas ganas de hacer de los profesores y esa dedicación y ese compromiso con lo que estaban haciendo y con sus estudiantes. a ver, que no se me interprete mal, que no Sí. quiero cargar a No, muchos no. profesores que seguro que van a Es escuchar que yo tengo esto, que defenderles, van a claro. escucharme y van a decir, esto nos quiere... No, No. no estoy diciendo eso. Estoy intentando lucubrar cómo puede ser el futuro, que no Mm. sabemos cómo va a ser el futuro. Tampoco soy de los que cree que la inteligencia artificial lo va a hacer todo, ni va a desplazar a los seres humanos. Mm. Pero sí que creo que es una ayuda tremenda en el tema de formación. Mm. Hoy en día ya con lo que tienes, con lo que tenemos hoy en día. Bueno, todos lo No, vemos. claro, todos los asistentes, vamos, nosotros que estamos en contacto con expertos, Correcto. Voy a decirte, vamos a ver, perdona que te interrumpa. Nada. Recuerdo que uno de los dolores de cabeza de un profesor es acabar como lo decían los profesores míos de la escuela industriales, que acabar a las tantas leyendo exámenes. Eso es una cosa que se puede automatizar bastante bien. Bueno, pero la IA Luego de lo puedes momento revisar, pero al final no puede mucho- evaluar, No, muchos estarán tentados ya de empezar a utilizarlo. de momento no debe evaluar una IA, tiene que ser un humano, ¿no? Sí que es verdad que hay otras pero- cuestiones. Pero piensa, perdón que te interrumpa, no es que te dé el veredicto final, que es como todo, es como los abogados, que hoy en día tienen unas herramientas tremendas para la preparación de casos, etcétera, ¿no? No es para que te dé la valoración final, al final tú puedes dejar a tu profesor, vamos a dejarle contestar, pero la herramienta que te puede dar los pros, los contras y hacer una analítica perfecta de lo que está escrito, ¿eh? No, sí, ahí... Y aprender del profesor y hacerse amigo del profesor y reproducir lo que un profesor hace cuando está leyendo entre líneas, cuando tiene 1000 cosas que leer. Yo Bueno, creo que yo eso creo puede ayudar mucho. que a nivel marketing
vamos, yo creo que Microsoft ha dado con el gran nombre, que es el Copilot. Copilot. Claro, para mí es un nombre fantástico porque describe muy bien ese acompañamiento, ese asistente personal, ¿no? De decir, oye, pues hazme esta tarea, ayúdame a esto, ¿no? Yo creo que ese copiloto yo creo sí que es interesante. Estoy contigo, ahí vamos a vivir una revolución muy rápida. Lo otro de a que cojan conciencia y más, pues yo creo que va a llevar más tiempo, no estamos ahí ni mucho menos. ¿Alguna cosa más, Cristina? Porque tenemos que cerrar. Nada, agradeceros muchísimo este ratito de charla y de reposar un poco, ¿no? Y compartir experiencias y nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, bienvenida. Siempre estaréis bienvenidos aquí en esta radio. Muchas gracias. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.